Imagínese a un hombre sencillo, pastor de ovejas y cultivador de higueras, viviendo en un pequeño pueblo tranquilo. No tenía títulos académicos, no era un experto en las escrituras, ni conocido entre los grandes de su tiempo. Su vida transcurría en anonimato, marcada por la rutina de los campos y el cuidado de sus rebaños. Pero un día, este hombre común y corriente escuchó un llamado que cambiaría su vida para siempre. Dios lo había escogido para una misión extraordinaria. Sin preparación formal ni conexiones influyentes, Amos fue enviado a enfrentarse a reyes y líderes religiosos, a denunciar las injusticias de su época y a anunciar un juicio divino que pocos querían escuchar. De ser un hombre invisible en el panorama social, se convirtió en una de las voces más poderosas y desafiantes de la historia bíblica. Amos nació en Tecoa, un pueblo modesto en el corazón de Judá. El paisaje que lo rodeaba era uno de vastos campos y colinas doradas que brillaban bajo el sol. Higueras de sicómoro se mecían con el viento, y los pastores trabajaban al ritmo sencillo de la vida rural. En esta tierra apartada, lejos de los centros de poder, nadie hubiera imaginado que un hombre de este lugar sería elegido para llevar el mensaje de Dios a todo Israel. Desde su niñez, Amos vivió una rutina aparentemente inmutable. Pasaba largas horas cuidando las ovejas de su familia, guiando a los rebaños por laderas y valles, siempre atento a los peligros que acechaban en el camino. Cuando no estaba en el campo, se dedicaba al cultivo de higueras, árboles que requerían un trabajo constante y detallado para producir frutos. A través de estas tareas simples, Amos aprendió lecciones valiosas: paciencia, perseverancia y una profunda conexión con la naturaleza y su creador. Su vida tranquila y ordinaria era, en realidad, una preparación divina para una tarea extraordinaria que cambiaría el curso de su vida y de su nación. El joven Amos, con manos endurecidas por el trabajo y una mirada perspicaz, aprendió desde temprano a escuchar el lenguaje de la naturaleza y a comprender sus señales. Para los demás, no era más que un simple pastor, tal vez incluso alguien algo recluso, distante de las ciudades bulliciosas y de los grandes eventos de su tiempo. Sin embargo, en él había algo distinto, algo que aún ni siquiera él mismo comprendía. Sus ojos reflejaban una inquietud profunda, como si pudiera percibir algo más allá de lo que otros veían. De vez en cuando, los viajeros que pasaban por Tecoa traían noticias de Samaria, historias de grandes riquezas acumuladas por unos pocos, de la opresión sistemática hacia los pobres y de la insaciable codicia de los poderosos. Mientras otros escuchaban con indiferencia o resignación, Amos sentía un ardor en su pecho, una indignación que no lo dejaba en paz. El mundo seguía su curso, pero en su interior comenzaba a surgir algo diferente. Era como si el viento que barría las colinas llevara consigo un mensaje oculto, un susurro divino que lo llamaba con una urgencia silenciosa. No entendía qué significaba, pero era imposible ignorarlo. Entonces, un día aparentemente común, todo cambió. El sol se alzó lentamente sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y dorado. Amos, como de costumbre, conducía su rebaño por las laderas. El sonido de los cencerros, de las ovejas, se mezclaba con el susurro de las hojas al viento y el tímido canto de los pájaros. Todo parecía tan tranquilo, tan rutinario, pero en medio de esa serenidad, algo inesperado estaba por suceder. Fue en la soledad del campo, mientras observaba a las ovejas pastar, cuando Amos experimentó el llamado. No se trataba de una voz audible, de esas que se responden con palabras. Era más bien un peso en su corazón, un calor que recorría su cuerpo, llenando cada rincón de su ser. El viento parecía estar cargado de algo más que aire, una presencia,
una urgencia, un propósito. Amos, un hombre acostumbrado al silencio de los campos y a las tareas simples, se dio cuenta de que Dios mismo le estaba hablando. La tarea que le fue encomendada no era pequeña ni sencilla. Dios no lo llamó para una misión cómoda o para palabras dulces. Lo envió a ser su portavoz, a pronunciar un mensaje poderoso, desafiante y para muchos incómodo. Desde aquel momento, Amos ya no era simplemente un pastor ni un cultivador de higueras. Se convirtió en un profeta, un instrumento del Creador para denunciar las injusticias y proclamar la verdad, sin importar cuán difíciles fueran las consecuencias. Amos no recibió una tarea fácil. El mandato divino era claro. Debía ir al reino de Israel al norte y enfrentarse a los poderosos con palabras duras y proféticas. Su misión era denunciar las injusticias, la avaricia y la corrupción que habían infectado la nación. Imagínese el peso de esta responsabilidad. Un pastor desconocido, sin títulos ni reconocimiento, llamado a enfrentarse a reyes y sacerdotes. Amos sabía que el camino sería arduo. Sin preparación formal ni habilidades retóricas, tal vez pensó, «Solo soy un pastor y cultivador de higueras». Pero cuando Dios llama, incluso los más humildes encuentran la fuerza para cumplir grandes propósitos. Así, dejó atrás los tranquilos campos de Tecoa, su hogar y su rutina diaria, y emprendió un viaje al norte guiado únicamente por la voz de Dios. El camino hacia el reino de Israel fue largo, lleno de incertidumbre y soledad. Amos cargaba con poco, solo lo esencial, su cayado, la experiencia acumulada en los campos y, sobre todo, una profunda convicción de estar obedeciendo el llamado divino. Mientras avanzaba, escuchaba cada vez más informes sobre el estado del reino. Las historias que llegaban a sus oídos eran perturbadoras. Israel, a simple vista, parecía un reino próspero, incluso más que Judá. Las ciudades eran bulliciosas, repletas de lujosos palacios, mercados vibrantes y celebraciones exuberantes. Sin embargo, detrás de esta fachada, Amos comenzó a vislumbrar una realidad diferente y mucho más oscura. Cuando finalmente llegó a Samaria, la capital, el contraste fue evidente. Las calles principales eran un espectáculo de opulencia. Las mujeres vestían telas finas y joyas resplandecientes. Los hombres caminaban con aire de superioridad, envueltos en risas y despreocupación. Parecían tenerlo todo, como si la vida misma estuviera a sus pies. Pero bastaba con desviarse hacia los callejones menos transitados para descubrir otra realidad, oculta pero desgarradora. Allí, en la sombra de los palacios, vivían los olvidados, personas atrapadas en la pobreza, esclavos extenuados por el trabajo y niños que luchaban por sobrevivir al hambre. Amos no tardó en comprender la profundidad de la injusticia que reinaba en Israel. Los ricos vivían en un lujo desenfrenado, ignorando completamente el sufrimiento de los menos afortunados. La justicia, que debería ser un derecho inalienable para todos, se había convertido en un privilegio reservado para unos pocos. Lo que más indignó a Amos fue la corrupción de la religión. Los altares estaban llenos de ofrendas costosas, ceremonias impresionantes y rituales elaborados. Sin embargo, los corazones de los adoradores estaban vacíos de verdadera devoción o arrepentimiento. La religión había dejado de ser un camino hacia Dios y se había transformado en un espectáculo vacío, un escaparate que ocultaba la decadencia moral del pueblo. Desde las alturas de las colinas que rodeaban la ciudad, Amos contempló esta desgarradora realidad. Su misión estaba clara. Debía hablar, debía proclamar la verdad, aunque ésta fuera incómoda. Era tiempo de que Israel escuchara el mensaje que Dios le había dado, un mensaje que resonaría como un trueno en medio del falso brillo de Samaria.
El pueblo de Israel se había desviado del camino de Dios. Habían reemplazado la verdadera adoración por rituales vacíos, pomposos y convenientes. Amos, observando esta realidad, comprendió que su mensaje sería tan difícil de aceptar como un filo cortante que revela la verdad ante quienes prefieren ignorarla. Mientras caminaba por las calles bulliciosas de Samaria, escuchaba el ruido de los mercados y los cánticos que provenían de los templos. Amos sabía que el momento de proclamar el mensaje de Dios se acercaba. No tenía certeza de cómo ni cuándo comenzaría, pero una cosa era clara: su voz pronto resonaría como un trueno, tanto en los palacios como en las plazas de aquel reino, próspero en apariencia, pero espiritualmente corrompido. La oportunidad no tardó en llegar. Estando en Samaria, rodeado por la ostentación de la ciudad, Amos alzó su voz por primera vez. Sin ceremonias ni anuncios, habló con una autoridad que no venía de su posición, sino de su llamado divino. El Señor rugirá desde Sión y hará oír su voz desde Jerusalén. Su proclamación fue como un trueno que rompía el aire. Los transeúntes se detuvieron, intrigados más por curiosidad que por devoción. ¿Quién era ese hombre sencillo, con ropas de pastor, que se atrevía a hablar con tal firmeza? Amos comenzó condenando las injusticias y crueldades de las naciones vecinas. Los israelitas escucharon con satisfacción inicial, pues parecía que él estaba atacando a sus enemigos. Pero entonces, como el rugido de un león que cambia de dirección, Amos dirigió su mirada hacia ellos mismos. Su tono se volvió más intenso, cargado de urgencia. «Ustedes que aplastan a los pobres y exigen tributo de granos», proclamó, «han construido casas lujosas, pero no vivirán en ellas. Plantarán viñas hermosas, pero no beberán su vino». Cada palabra fue como un golpe, desnudando la corrupción y la hipocresía que Israel se esforzaba en ocultar. Amos denunció a los ricos que oprimían a los pobres, a los líderes que pervertían la justicia, convirtiéndola en una mercancía, y a los sacerdotes que transformaban la religión en un espectáculo vacío. Sus palabras revelaron lo que todos sabían, pero preferían ignorar. Era como si Amos arrancara el velo que cubría las profundidades de la decadencia moral del reino. Los presentes se miraban incómodos, susurraban entre ellos, intentando restar importancia a las denuncias de aquel hombre humilde. Pero Amos no se detuvo. Su voz permaneció firme, imperturbable, porque no era su mensaje, sino el de Dios. Sabía que sus palabras eran una advertencia, un último llamado para que Israel reflexionara y se arrepintiera. Amos hablaba con una fuerza que iba más allá de su condición humana. Cada frase resonaba como un eco en las conciencias de quienes lo escuchaban. Aunque muchos rechazaron su mensaje, otros no pudieron evitar sentirse confrontados por la verdad. Las palabras del profeta eran difíciles de escuchar, pero necesarias. Y así, Amos cumplió su misión, recordando al pueblo que el juicio de Dios no podía ser evitado ni silenciado. Las palabras de Amos en las calles de Samaria fueron solo el comienzo. Mientras su mensaje resonaba en los corazones inquietos de la gente, Dios le mostró algo aún más impactante: visiones vivientes, llenas de un simbolismo poderoso e innegable. La primera visión fue de un campo verde, vibrante y lleno de vida. De repente, una nube de langostas apareció, devorando todo a su paso hasta que no quedó nada. Ni comida ni esperanza. Amos entendió de inmediato lo que significaba. Israel estaba al borde de perderlo todo. No pudo contenerse y clamó a Dios, suplicando misericordia. Por un momento, parecía que Dios había escuchado, pero las visiones continuaron. La segunda fue aún más aterradora.
un fuego abrasador que no solo consumía la tierra, sino que se adentraba en las profundidades, secando los ríos y quemando hasta las raíces. Amos sintió el calor como si estuviera presente en la escena. Una vez más clamó, pidiendo clemencia para Israel, pero entendía que Dios estaba revelando la gravedad de la situación. La tercera visión fue distinta, pero igual de contundente. Dios apareció sosteniendo una plomada, un simple instrumento usado para verificar si un muro está recto. Pero esta plomada estaba en las manos del Creador, quien la usaba para medir a Israel. El mensaje era claro: el pueblo estaba desviado, moralmente torcido, y el edificio de su fe estaba al borde del colapso. Amos proclamó estas visiones con una firmeza inquebrantable. Sus palabras eran como un hacha que cortaba las raíces de la arrogancia de Israel. Y no todos estaban dispuestos a aceptar este mensaje. Uno de los más molestos era Amasías, el sacerdote de Betel. Amasías era un hombre poderoso, representante de la religión oficial del reino. Para él, el templo de Betel no era solo un lugar de adoración, era un símbolo de control y prestigio. Pero Amos, con su mensaje directo y desafiante, sacudía esas estructuras, denunciando el sistema como falso y corrupto. El sacerdote decidió actuar rápidamente. Primero, envió un mensaje al rey Jeroboam, advirtiendo que Amos representaba una amenaza política. Amos está conspirando contra ti. Sus palabras son insoportables para el pueblo, dijo, intentando pintar al profeta como un agitador peligroso. Pero Amos no se dejó intimidar. Su misión no venía de los hombres, sino de Dios. Cuando la estrategia política falló, Amasías confrontó directamente a Amos. Con desdén le dijo: «Vete, vidente, regresa a Judá y profetiza allí. Aquí en Israel no tienes lugar». Intentó despreciarlo, haciendo énfasis en su origen humilde, como si eso lo invalidara. Pero Amos, firme y sereno, respondió con una declaración poderosa: «No soy profeta ni hijo de profeta. Soy pastor de ganado y cuidador de sicomoros. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel». Amos no estaba allí por elección ni ambición, sino por obediencia al llamado divino. Nada, ni siquiera el poder de Amasías, lo desviaría de su misión. Así, Amos continuó proclamando el mensaje de Dios, con la convicción de que la verdad debía ser dicha, aunque fuera incómoda. Porque cuando Dios llama, incluso el más humilde se convierte en un instrumento poderoso de su voluntad. Las tensiones continuaban creciendo. La oposición a Amos se hacía cada vez más fuerte, y el pueblo se dividía entre los que lo rechazaban con desprecio y los pocos que, valientes, se atrevían a escuchar sus palabras. Amos, imperturbable, siguió hablando con la misma convicción, sabiendo que su misión no era agradar, sino transmitir la verdad de Dios. Un día, de pie en las plazas de Samaria, Amos miró directamente a los ricos comerciantes, quienes ostentaban sus túnicas costosas, y pronunció una metáfora que estremeció a todos. «Vacas de Basán», dijo refiriéndose a las élites de Samaria. La comparación era audaz, casi provocativa. Los llamaba como las vacas gordas de Basán, conocidas por su opulencia y comodidad, que vivían a costa de devorar los recursos y la dignidad de los pobres. Amos describió con claridad desgarradora las prácticas de codicia y opresión que veía en los mercados. Denunció el uso de balanzas deshonestas, las trampas para reducir la cantidad de trigo vendido mientras se aumentaban los precios, y como incluso los residuos de trigo, que debían ser descartados, eran vendidos a los más pobres como si fueran alimentos. Pero Amos no se detuvo allí.
con una voz que mezclaba autoridad y tristeza, señaló a los líderes religiosos. Denunció sus ceremonias elaboradas en los altares de Betel y Gilgal, afirmando que no tenían valor porque sus corazones estaban lejos de Dios. «Odio y desprecio vuestras fiestas religiosas», proclamó Amos, y sus palabras resonaron como un trueno en la opulenta Samaria. La conmoción fue evidente. Amos declaró que los sacrificios y cánticos no significaban nada si no provenían de corazones justos. Luego, con un tono aún más poderoso, clamó: «Que la justicia corra como un río y la rectitud como una corriente eterna». La imagen era inconfundible. Comparaba la voluntad de Dios con un río embravecido, uno que purifica y renueva, que destruye la injusticia y trae vida a todo lo que toca. Su mensaje, aunque directo, estaba cargado de esperanza para quienes deseaban cambiar. El silencio de la multitud era interrumpido por murmullos incómodos y risas nerviosas. Pero Amos no se detuvo. Sabía que sus palabras eran como una espada, cortando las mentiras y exponiendo las verdades que muchos preferían ignorar. Sin embargo, en medio de sus advertencias de juicio y destrucción, Amos comenzó a revelar algo más: una promesa de restauración. Habló de un tiempo en el que las cosas volverían a su lugar, como si en la oscuridad de la noche más densa mostrara un rayo de luz en el horizonte. «En aquel día», dijo, «levantaré la tienda caída de David». Era una visión profundamente significativa. La tienda de David, símbolo de una relación más sencilla y pura con Dios, sería restaurada. Pero no sería un templo frío y vacío, sino algo lleno de vida, de comunión verdadera. Amos pintó imágenes que tocaron incluso los corazones más endurecidos. Habló de viñedos cargados de frutos, de campos tan fértiles que los recolectores no podrían seguir el ritmo de la cosecha. Los días de hambre y escasez serían reemplazados por celebración y abundancia. Pero no solo habló de prosperidad material. Amos habló de un pueblo reunido, de aquellos que habían sido dispersados y que volverían a sus raíces. Reconstruirán las ciudades destruidas, plantarán jardines y vivirán en paz, declaró. Estas promesas parecían imposibles para muchos, dadas las circunstancias actuales de opresión y decadencia moral. Sin embargo, Amos sabía que el Dios que daba estas palabras era fiel, y aunque el juicio era inevitable, también lo era la restauración para aquellos que volvieran a él. Amos dejó claro que la justicia y la restauración siempre van de la mano, porque incluso en medio del juicio, Dios nunca deja de ofrecer una esperanza para aquellos dispuestos a escuchar y cambiar. El escenario ante Amos era desolador: desigualdad, opresión y un juicio inminente. Sin embargo, sus palabras fueron como semillas arrojadas a una tierra dura, esperando el momento adecuado para germinar. Aunque presentó una visión de esperanza, Amos sabía que la resistencia hacia su mensaje seguía creciendo. El pueblo estaba inquieto, los poderosos se sentían amenazados y la tensión aumentaba. A pesar de todo, Amos no dejó de hablar. Sabía que había cumplido con su misión. Después de todas las visiones compartidas, las verdades proclamadas y los corazones confrontados, comenzó a retirarse del centro de atención. Su misión parecía llegar a su fin, pero no por rendición ni por falta de fuerzas. Era como si Amos comprendiera que había dicho todo lo que necesitaba decir. Las palabras que una vez rugieron como un león, ahora cedieron al silencio, un silencio que parecía más pesado y significativo que cualquier discurso. Este silencio no era vacío, sino un eco constante que resonaba en las conciencias de quienes lo escucharon. La gente que había presenciado su mensaje estaba dividida. Algunos seguían discutiendo sus palabras, intentando descifrar las promesas
y advertencias. Otros, especialmente los poderosos, preferían fingir que nada de aquello importaba. ¿Quién es él?, se preguntaban con desdén, intentando minimizar al profeta que les había confrontado con tanta audacia. Amos volvió a los caminos de Judá, quizá regresando a los campos de Tecoa para cuidar sus ovejas y sus higueras. O tal vez continuó proclamando su mensaje en lugares más apartados, donde pocos podían escucharlo. Lo cierto es que la historia no detalla los últimos días de su vida. Su desaparición de las páginas de la historia solo aumenta el misterio que rodea a este profeta. Sin embargo, su aparente ausencia no fue un final, sino un intervalo. Era un espacio en blanco, un momento para que la gente reflexionara sobre lo que había oído y decidiera qué hacer con ello. Aunque Amos dejó de hablar, su mensaje permaneció vivo. Un legado inmortal. Las palabras de Amos no desaparecieron, continuaron resonando de generación en generación, como un recordatorio de lo que significan la justicia, la integridad y la valentía de obedecer el llamado de Dios. Aunque muchos rechazaron inicialmente su mensaje, las semillas que plantó comenzaron a dar fruto en los corazones de quienes entendieron su llamado. Amos, un hombre sin títulos ni linaje profético, demostró que no se necesita grandeza terrenal para cumplir una misión divina. Su historia trascendió su propia vida, inspirando a otros a defender la justicia y buscar la verdadera adoración. Su mensaje, aunque directo y desafiante, contenía una profundidad que no podía ser ignorada. Cada frase llevaba la convicción de alguien que hablaba no por sí mismo, sino como un enviado de Dios. Que la justicia corra como un río y la rectitud como una corriente eterna, clamó. Y esas palabras siguen siendo un faro de esperanza para quienes buscan un mundo más justo. Amos no fue un hombre corriente. Sin grandes pretensiones, dejó una huella que atravesó el tiempo. Su historia sigue desafiándonos hoy, recordándonos que la verdadera justicia no es una opción, sino un mandato divino que exige ser escuchado y vivido. Con el paso de los años, las verdades proclamadas por Amos se volvieron imposibles de olvidar. Las imágenes vívidas de la plomada, el río de la justicia y las vacas de Basán permanecieron grabadas en la memoria colectiva, sirviendo como un espejo para las sociedades que enfrentan la corrupción, la hipocresía y la injusticia. Estas metáforas no solo resonaron en Israel, sino también en cualquier lugar donde la voluntad de Dios se ve opacada por el egoísmo y la opresión. Amos nos enseñó que la verdadera adoración no reside en ceremonias fastuosas o templos adornados, sino en la práctica cotidiana de la justicia. Su voz se levantó por aquellos que no podían hablar, por los pobres y oprimidos que sufrían a manos de los poderosos. Encarnó el coraje que solo proviene del llamado divino, el valor de proclamar la verdad incluso cuando nadie está dispuesto a escuchar. Hasta el día de hoy, el legado de Amos sigue vivo, no únicamente en sus palabras, sino en cada acto de justicia y bondad que refleja el corazón de Dios. Su historia nos recuerda que la transformación empieza en los lugares más inesperados, a menudo a través de personas comunes y corrientes. Al reflexionar sobre su vida, surge la pregunta: ¿qué estamos haciendo nosotros para que el río de la justicia siga fluyendo? Tal vez, como Amos, también seamos llamados a algo más grande, algo que requiera valentía y fe para llevarse a cabo. Su historia se entrelaza con la nuestra, invitándonos a escuchar, actuar y transformar el mundo que nos rodea. Su vida es un recordatorio de que Dios no elige a los capacitados, Él capacita a los elegidos. Desde las colinas de Tecoa hasta las plazas de Samaria,
Amos llevó un mensaje que sacudió un reino. Su poder no residía en su elocuencia ni en su posición, sino en su obediencia y fe. Esa misma fuerza sigue resonando hoy, recordándonos que la verdadera adoración a Dios se encuentra en los actos de justicia y bondad. La historia de Amos termina como comenzó, sin grandes alardes, pero con una fuerza que trasciende el tiempo. Era solo un pastor, un hombre con manos endurecidas por el trabajo y pies marcados por el polvo de los campos, pero fue elegido para llevar un mensaje que transformaría vidas. Amos nos desafía a mirar más allá de las apariencias y a encontrar nuestra misión, por pequeña o grande que parezca. Su legado nos impulsa a ser portadores de esperanza, sembradores de justicia y agentes de cambio en un mundo que necesita desesperadamente la luz de Dios. Que la justicia corra como un río y la rectitud como una corriente inagotable. Este llamado sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en los días de Amos. La pregunta ahora es, ¿responderemos con la misma fe y valentía? Amos nos deja una lección profunda y desafiante. La fe no es un refugio cómodo, sino un llamado a enfrentar las realidades más duras, a veces incluso desafiando lo popular o conveniente. Sus palabras resuenan a lo largo del tiempo. No importa cuántas canciones cantemos ni cuántos altares construyamos, si nuestro corazón está lejos de Dios y nuestras acciones carecen de justicia. Sin un cambio verdadero, todo lo que hacemos es vacío y superficial. Amos nos desafía también a ver lo invisible, a escuchar el clamor de los pobres, los oprimidos y los olvidados. Ignorar la injusticia no nos exime de nuestra responsabilidad. Al contrario, nos convierte en cómplices de un sistema que perpetúa el sufrimiento. Su llamado a un río de justicia y un arroyo de rectitud no fue solo para Israel, sino un mensaje universal que trasciende culturas y generaciones. Tal vez la lección más grande que nos deja Amos es que Dios puede usar a cualquiera, en cualquier lugar para cumplir sus propósitos. No importa nuestra posición, habilidades o historia personal. Lo único que importa es nuestra disposición para escuchar y actuar. Como Amos, podemos convertirnos en una voz para los que no la tienen, en un canal por el que fluya la justicia. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a decir sí al llamado de Dios, incluso si nos lleva por caminos difíciles? Porque, como Amos nos mostró, ese sí es el punto de partida de las historias que realmente importan. Si esta historia del profeta Amos ha tocado tu corazón y deseas conocer más sobre historias de fe y superación, dale me gusta a este video y compártelo con tus seres queridos. Ayúdanos a llevar este mensaje más lejos y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte contenido nuevo. Juntos, sigamos explorando las lecciones más poderosas de la Biblia y dejando que esas verdades transformen nuestras vidas. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga. Suscríbete al canal para descubrir más historias bíblicas que transforman vidas. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Si este contenido te inspira, déjanos un me gusta y comparte este mensaje con tus seres queridos. Comenta abajo y cuéntanos cómo estas historias te han impactado.